Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera redando a... Estimados hermanos y amigos, una vez más bienvenidos. Según un informe publicado el día 23 de marzo del año 2005 por el periódico El Tiempo, el mayor diario de circulación en Colombia, se nos dice allí que en Colombia existen 1000 entidades religiosas diferentes, incluida la Iglesia Católica, y aunque según la Conferencia Episcopal no se cuenta con una plena certeza sobre el número de congregaciones que funcionan en pequeños locales conocidas comúnmente como iglesias de garaje en las ciudades y en las pequeñas poblaciones del país, se tiene certeza de que este mismo número anualmente crece a un promedio del 18%. Ante esta inminente realidad y el creciente número cotidiano de grupos religiosos, quisiera sugerirles una pregunta que considero muy trascendental. ¿Qué iglesia edificó el Señor Jesucristo? Asumimos a través de esta pregunta que ciertamente existe una iglesia y que ésta fue edificada precisamente por el Señor Jesús, ya que Él mismo prometió hacerlo en el libro de Mateo, en el capítulo 16 y en el versículo número 18. No obstante, para dar respuesta a esta misma pregunta, requerimos de un juicioso análisis y estudio de la palabra de Dios. No podemos responder a esta pregunta de forma certera sin primero estudiar objetivamente el Evangelio y el resto de las escrituras que hallamos a través de la palabra. Y decimos esto también porque la iglesia tiene origen en Dios y no en los hombres quienes llegamos a ser parte de ella. Así, toda idea, todo pensamiento, toda suposición o aún toda sugerencia con respecto a la enseñanza, a la práctica dentro de la iglesia debe ser trasladada directamente a la palabra revelada por el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, para con ello poder establecer qué iglesia edificó el Señor Jesucristo. Con base en esto, el libro de Hebreos, en el capítulo número 8 y en el verso número 5, nos dice lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Notemos que el escritor de la carta a los Hebreos hace un paralelo entre la iglesia del Señor Jesucristo y el tabernáculo. Aquel primero, según acabamos de leer, es figura o sombra de aquella última, es decir, de la iglesia del Señor. No obstante, así como el tabernáculo tuvo un modelo, un patrón, una norma o un estándar para ser establecido, la iglesia del Señor Jesucristo también lo posee. Debemos entonces quitar de entre nosotros todo prejuicio, toda obsesión y todo recelo por alguna iglesia en particular, por buena, honorable o sincera que ésta pudiera ser. Aquel que ha mostrado el modelo para su iglesia es el único que puede establecer si tal o cual iglesia corresponde al modelo según lo revelado por Dios mismo a través de su palabra. Hoy en día, todas las iglesias o los grupos religiosos poseen un modelo determinado de enseñanza y de adoración.
Pero solo existe un modelo o un estándar preestablecido para la iglesia que edificó o estableció el Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos, por lo tanto, suponer que todas las iglesias son de Cristo, cuando todas ellas no están de acuerdo en su modelo de enseñanza y de práctica? No es nada oculto que todos los grupos religiosos tienen diferencias precisamente en su enseñanza doctrinal y en su práctica y adoración. Por lo tanto, no pocas veces estas diferencias se constituyen precisamente en un punto de referencia para establecer si la iglesia que ha sido revelada por el Señor Jesucristo corresponde al modelo revelado o, por el contrario, ha sido una invención creada por nosotros, los seres humanos, o por algunos líderes religiosos. Entonces, no todas las iglesias son establecidas o edificadas por el Señor Jesucristo, y no todas ellas llegan a serlo por mucho que lo proclamen a gritos. Así, si todas las iglesias son de Cristo, entonces no importaría a qué iglesia pudiéramos pertenecer. Y sería lo mismo si asistiéramos o fuésemos miembros de la Iglesia Católica, o seamos miembros de los Testigos de Jehová, de la Iglesia Wesleyana o aún de la misma Iglesia de Cristo. Pero si por el contrario, estas iglesias no son de Cristo, podríamos, como popularmente decimos aquí en Colombia, estar en el lugar equivocado. Así las cosas, lo primero que debemos establecer es que Cristo mismo está en contra de la proliferación tan grande en nuestros días de grupos religiosos. Cristo no dio origen a todos los grupos religiosos que ahora existen o a todas las iglesias que pululan en nuestros días. Él tampoco promovió la existencia de los mismos, sino que por el contrario, Jesucristo dio origen a una sola y exclusiva iglesia, la cual es la suya. Así, lo primero que debemos entender es que Jesucristo edificó una sola iglesia. Y eso se nos confirma precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y en el versículo número 18, donde leemos: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como vemos a través de este versículo, Jesús jamás dijo al que llegaría a ser posteriormente el apóstol Pedro que él daría origen a varias iglesias o a varias congregaciones. Tampoco dice el Señor Jesucristo que el Hades no prevalecería sobre sus iglesias. Por el contrario, cuando Jesús se refirió a la iglesia, lo hizo de una forma singular, particular, única y exclusiva. Así como el Señor Jesucristo no dijo nada con respecto a las varias iglesias, o mucho menos con respecto a las denominaciones modernas entre nosotros, o de las sectas que vemos aún, el Señor solamente habla de la edificación o constitución de una sola iglesia. Y como dijimos antes, esto manifiesta el carácter exclusivo de la misma, distintivo y excepcional que hacen de la iglesia de Jesucristo algo realmente particular. Cambiará en consuelo, yéndose canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par.